El contexto nacional reciente que ha vivido nuestro país, caracterizado, por ejemplo, por la desconfianza en los procesos electorales, la desconfianza en los partidos políticos, en algunas instituciones públicas o también la parcialidad de los medios de comunicación, dio origen a que surgiera de parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país una convocatoria para formar un Congreso Popular. El día de hoy estamos con dos mujeres que han estado dentro de todos estos esfuerzos de organización colectiva desde el principio involucradas para platicar más acerca de esta iniciativa, de cómo surge y de los siguientes pasos. Estamos en Luchadoras, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Me da mucho gusto, como cada miércoles, estar aquí en la sede de Rompeviento Televisión por Internet con ustedes. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañen dos mujeres, Silvia Angélica Reza Cisneros. Silvia es egresada de la UNAM, de la carrera de Política de Administración Pública, y además es miembro del comité organizador del Congreso Popular. Y también me acompaña Gabriela Rodríguez. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, Gabriela es directora de Afluentes y es feminista de una trayectoria ya bastante larga y también editorialista de La Jornada y además es convocante del Congreso Popular. Así es, gracias. Me da mucho gusto que estemos aquí para poder platicar acerca de cómo surge el Congreso Popular, cuál ha sido la forma de organizarse que han experimentado en estos primeros meses y cuáles son los siguientes pasos. Entonces vamos yéndonos con calma y de manera progresiva para poder explorar todos estos aspectos. Silvia, tú estuviste desde el inicio, del origen de estas primeras pláticas, antes de que el Congreso se materializara y empezara a surgir desde una idea, digamos. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cuál fue la semilla? Sí, bueno, desde en diciembre, cuando se veía muy cercana la aprobación de la reforma energética, un grupo de estudiantes y académicos y artistas que han participado en otras luchas sociales, empezamos a reunirnos, a convocarnos unos a otros y a platicar sobre en qué temas podíamos participar, porque había muchos temas que estaba viviendo el país y considerábamos que necesitábamos hacer algo. En ese entonces estaba claro la reforma energética y el aumento al alza del metro. Entonces la primera iniciativa que se hizo, digamos, como antecedente al Congreso Popular fue una organización que se llamó Underground MX, que se sumó a la iniciativa Pues Me Salto y bueno, se hicieron una serie de acciones a partir de eso. Luego, cuando se consumó el alza del metro y después de algunas acciones que se hicieron, sobre todo de asesorar legalmente a las personas que quisieran hacer esta iniciativa y demás, una vez consumado el alza, nos seguimos platicando, nos seguimos organizando y cuando se aprobó la reforma energética, unos días después, se convocó a una manifestación, a una marcha en diciembre en la que convocamos a intelectuales, artistas, a que se sumaran, digamos, a este grupo de organización para manifestarnos y decir que no estábamos de acuerdo con esto que se estaba haciendo. Para nosotros era muy importante que fueran actividades no partidarias porque mucha gente no quiere participar con partidos políticos, pero pues es importante que la sociedad civil también manifieste que no está de acuerdo con muchas iniciativas, con las famosas reformas estructurales, no solo con la reforma energética, pero, sino con las reformas estructurales,
pero teniendo como bandera principal la reforma energética. Y en esa manifestación de diciembre fue que salió la idea de, bueno, pues si este Congreso no responde al sentir de la población, si este Congreso no nos representa realmente, pues hagamos un Congreso propio en donde políticamente digamos qué es lo que nosotros como sociedad civil queremos, ¿no? Y así surgió la idea. Y nos organizamos y se fue concretando y bueno, la primera sesión, pues ya como ustedes saben, la primera plenaria se llevó a cabo el 5 de febrero. Pues esa es un poco la historia del origen. Sí, es que en realidad, bueno, todo el llamado y las convocatorias que ha hecho el Congreso Popular desde su página web, por ejemplo, y en redes sociales, apuntan a toda una serie a todo un contexto mucho más amplio, político y social, que demuestra pues una crisis, digamos, del Estado en múltiples aspectos. Claro. Entonces, bueno, llama la atención que estos momentos específicos sean los detonadores de esta organización, pero bueno, yo quisiera platicarte, más bien que nos platicaras, Gabriela, preguntarte acerca de cuál es el contexto más amplio. Yo creo que el término crisis que usas es propio. Es una crisis de ilegitimidad del Estado, una crisis de desigualdad, es un hartazgo, es un momento depresivo. Yo voy a poner muchos adjetivos, o sea, son muchas, ¿no? O sea, no creemos en el Estado, no creemos en el partido, no creemos en los políticos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ante esa crisis es realmente una opción ciudadana. Y más allá de que muchos de los que estamos en el movimiento podemos estar participando en algún partido, vemos la necesidad de tener un movimiento apartidista. Eso es muy importante y además para mí es un despertar. ¿Por qué? Despertar de un momento de depresión. Ha sido muy depresivo todo lo que vivimos hace rato. Sí. Han sido muchas cosas. Desde el 88. Pero ya los últimos, desde el 88, pero ya los últimos 3 años ya dices, ya no es lo duro sino lo tupido, ¿no? O sea, las elecciones fueron durísimos. O sea, vivimos un fraude de otra forma, ¿no? ¿No? Una sofisticación, un desfile de poder a nuestros ojos, ¿no? Donde nos movilizamos muchísimos y nomás vimos cómo nos volvieron a imponer. Y luego, en año y medio, reforma, en todo un sistema que muchos sabemos que no nos va a sacar de la situación de desigualdad, que no nos va a beneficiar, que nos va a hacer un país más dependiente, que no nos lleve en el buen camino. Entonces, me parece que de pronto una opción ciudadana amplia, donde todos caben, era muy importante. Me parece sumamente oportuna. Vamos a ver un video que es la conferencia de prensa donde se hace el llamado público a constituir este Congreso Popular. Sucedió a principios de este año y volvemos para platicar acerca de ese despertar y de qué otros eventos anteriores nos han llevado progresivamente al lugar en el que nos encontramos ahora. Vamos a ver el video y volvemos. Vamos a dar lectura, en primer lugar, a la convocatoria a la Nación para la jornada de movilización el próximo martes 18 de marzo con motivo del aniversario de la explotación petrolera. Damos la palabra a Daniela Garduño de la UAM. Muchas gracias. A todos los integrantes del Congreso Popular nos une el anhelo de construir una democracia verdadera y el rotundo rechazo a la fachada de simulación electoral bajo la cual vivimos. Nos negamos a ser gobernados por oligarcas corruptos y políticos traidores, quienes han destruido la legitimidad de las instituciones públicas y apuestan al desánimo y a la apatía ciudadana. Hemos elegido las vías de la resistencia civil pacífica y la democracia participativa para articular nuestras demandas. Defenderemos con todos los medios legales y pacíficos a nuestro alcance nuestros derechos humanos y sociales, la Constitución emergida de la Revolución Mexicana y el patrimonio nacional.
Somos millones quienes compartimos esta misma aspiración. Somos mayoría los cansados de las mentiras de los medios de comunicación, el desempleo y la carestía, la entrega de la soberanía, el cinismo de los políticos y el abuso policíaco y gubernamental. Quienes están solos y con miedo son quienes cabalmente se atrincheran atrás de las ametralladoras, sus pactos políticos y sus mansiones amuralladas. Ya no les creemos, sus palabras son conjuros sin magia, sus acciones ejemplo del descrédito moral, y los ciudadanos hacemos política hoy y los poderes fácticos destruirán por completo nuestro país mañana. Las soluciones nos vendrán del mismo lugar de donde surgieron los problemas. Ya no podemos seguir esperando que los políticos se den cuenta de la extrema situación de crisis que padece la mayoría del pueblo mexicano. Si el Estado Nacional ha sido ocupado por intereses particulares, de nosotros depende recuperarlo para el pueblo. Somos parte de la sociedad que a lo largo de su historia ha peleado batallas incansables para establecer leyes e instituciones que respondan a las problemáticas del país. Es posible una vida justa, democrática, equitativa, digna y libre. Con organización y acción colectiva podemos lograrlo. La ola mundial de movilizaciones populares nos muestran que cuando el pueblo se une contra un gobierno ilegítimo e indigno, no hay régimen que resista. El artículo 39 de nuestra Constitución es el paracaídas de la República. Ha llegado la hora de salvarnos del naufragio. Como acabamos de escuchar a nuestra compañera y como hemos estado platicando aquí en Luchadoras, este hartazgo generalizado que está inmerso en un contexto pues de impunidad, también de violencia, no podemos olvidar pues violencia, todo lo que caracterizó la administración anterior y lo que implicó para el país y lo que sigue implicando todavía, como pues esas señales de alarma que motivan esta movilización. Yo quisiera preguntarles acerca de, hablábamos de despertar, ¿no? Del despertar, y no puedo dejar de pensar en el movimiento Yo Soy 132, en el contexto de las elecciones, en las más recientes, y quería preguntarles en ese sentido si ustedes tienen algún tipo de relación, digamos, seguramente es una ola que va pues relacionada, pero ustedes díganme. Y la joven que hable primero, porque es el movimiento sobre todo juvenil. Sí, mira, sí, muchos de los que actualmente estamos en Congreso Popular participamos en 132 de una manera más cercana o más lejana. Muchos de la comisión de organización pertenecen a Yo Soy 132 y bueno, eso nos ha ayudado mucho porque además el movimiento les dio mucha experiencia en términos de organización, de publicidad en las redes sociales, de entrevistas, de videos, toda esa madurez, digamos, que logró el movimiento Yo Soy 132, sí, sí nos la han estado proporcionando los integrantes, que de hecho todavía están en el movimiento Yo Soy 132 y que se agruparon. El otro día se definía que el Congreso Popular, más que ser una organización, es un lugar donde convergen muchas organizaciones y muchas ideologías. Muchos movimientos. Muchos movimientos. Entonces, eso es lo rico de Congreso Popular, digamos, que están chicos de Yo Soy 132, que está el ESME, que está la CENTE, y no forzosamente están todos ahí metidos, sino hay gente representando todas estas organizaciones adentro y platicamos y nos articulamos para hacer acciones en conjunta. O sea, estamos tratando de incluir, digamos, sí, de incluir todas las luchas que hay por ahí dispersas para hacer una especie de articulación entre ellas. Yo agregaría solo del 132, que el golpe el 1 de diciembre fue muy fuerte para el 132. Sí, sí. Hubo herido, hubo muerto, hubo heridos, hubo presos políticos, y eso golpeó muy fuerte, o sea, iba increíble. Yo no digo, sigue vivo por fortuna, pero fue un golpazo que creó miedo a muchos, al movimiento, y yo creo que todos esos, la mayoría jóvenes del 132, están hoy ahorita encontrando otro camino otra vez, revivirlos. Y cuando digo despertar, no estaban dormidos, lo que pasa es que estaban deprimidos, golpeados. Estamos muy golpeadas la sociedad, entonces es un entusiasmo
pensar que podemos articularnos muchos. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos platicando con integrantes del Congreso Popular acerca de esta necesidad de articulación, de organización, de movilización, de movimientos muy diversos que finalmente confluyen en metas comunes, que es el hartazgo ante diferentes situaciones que estamos viviendo en el país. Estamos en Luchadoras, regresamos. Estamos de regreso en Luchadoras y estamos platicando el día de hoy con Silvia Reza y con Gabriela Rodríguez. Ambas son integrantes del Congreso Popular, convocante y miembro del comité organizador. Y justo platicábamos acerca de cómo hay todo un contexto como amplio, hay muchos temas que emergen en este descontento generalizado, pero hay un tema particular que probablemente es el organizador de lo que ha estado pasando en el Congreso Popular, que es la reforma energética. ¿Nos pueden platicar por qué
tomaron la decisión de enfocarse en este aspecto particular en medio de tantas temáticas posibles? Pues yo diría que ante tantas reformas, ¿no? Educación, Hacienda, comunicación, es que la energética es muy clave, o sea, cada una tiene su especificidad, pero aquí estamos hablando de un tema que tiene un impacto económico clave. Entonces, sí la energética es más estructural que todas las demás, ¿no? Perder nuestro derecho a beneficiarnos de los propios recursos naturales, ¿no? Eso significa la reforma energética. Bueno, privatizar nuestros recursos naturales, como el derecho a la tierra, es lo mismo, al agua, a la tierra, al petróleo, ¿no? A los bosques. Entonces es eso, privatizar, pues... el país. El país, o sea, es perder la oportunidad de que el desarrollo del país sea en beneficio de la propia ciudadanía. Entonces, de una gravedad impresionante lo que aprobaron los congresos que hoy no reconocemos, la mayoría del Congreso. Y además, bueno, en una situación, es un hecho estrechamente relacionado a un acontecimiento histórico, como pudo haber sido la expropiación de este recurso en particular, ¿no? Hace años. Es una reversión. Implica la pérdida prácticamente de la soberanía. Por eso es que hemos estado posicionando el artículo 39 de la Constitución sobre la soberanía, que llamamos a decir la soberanía somos todos. No podemos permitir que la reforma energética se meta con este derecho tan importante que tenemos todos los mexicanos de ser soberanos, ¿no? Entonces, por eso decidimos entrar por el tema de la reforma energética. Ha habido muchos temas. En la plenaria del 5 de febrero se han posicionado muchos temas, porque la verdad es que, como platicábamos en un principio, estamos inmersos en una crisis tal que no hay ni por dónde empezar, digamos, pero había que darle orden a nuestras prioridades. Entonces, en la primera sesión se decidió que la prioridad ahorita era la reforma energética, y en una siguiente plenaria de Congreso Popular, que probablemente sea en algún estado que apenas se está organizando, ya platicaremos cuál es la siguiente prioridad a seguir, pero ahorita, digamos, hubo como un consenso porque soberanía significa, ¿qué es el 39 constitucional? Sí. Que el pueblo es el que decide, es la democracia. ¿Quién decide? El pueblo. Digamos, antes de los estados soberanos, pues decidía el rey, ¿verdad? Después, ¿no? De las monarquías. Sí, en las monarquías decidía el rey. La democracia significa que el pueblo decide. La verdad es que no decide. No está sucediendo así. Entonces, por eso es el 39. El pueblo decide. Recuerden, chicos, que estamos en la democracia, que esto es un estado. Entonces, pasar de que en vez del pueblo sean los empresarios, que es lo que es el neoliberalismo, ya ni siquiera los políticos son los empleados de los empresarios, que sean los empresarios, ya volvimos a la monarquía, como quien dice, no es el pueblo. Entonces es recuperar la democracia, es construir democracia, tenemos que volverla a hacer, porque ya no estamos en un país democrático. Hace rato, hace ustedes algún comentario acerca de ver la posibilidad de que cambie el panorama o cambie la realidad a partir de la movilización colectiva. Y no puedo dejar de pensar en las revoluciones en los países árabes y cómo creen o no creen, o sea, me surgió esta pregunta, que esto pueda estar definiendo, teniendo algún tipo de incidencia en tomar estas decisiones de movilización. Cuando dices revoluciones árabes, ¿a qué te refieres? Me refiero a lo que está pasando en Egipto, a los movimientos, a las primaveras de Egipto, de España, exacto, de Estados Unidos. Yo creo que claro, no es una situación local de México, eso es real. O sea, es también una crisis frente al neoliberalismo. O sea, esto de los poderes fácticos, que son los que están tomando las decisiones. Los poderes fácticos deciden quiénes son los presidentes. Digo, en México fue muy obvio, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde pone los señores del dinero dicen, este es nuestro candidato, y les guste o no, es este. Pero eso es Europa, y eso es Estados Unidos. El que pone a los señores presidentes es los señores del dinero.
Entonces, claro que no es una situación local, pero es nuestra forma, tiene sus particularidades. Hubo un cambio de elecciones, hubo un nuevo fraude económico, hubo, ¿no?, una serie de reformas, pero es muy importante que es una ola mundial, definitivamente. Y a mí me agrada mucho, frente a otros movimientos que he estado, la presencia de los jóvenes, que fue precisamente la primavera del año pasado, fue el 132, que era la primavera de los egipcios, los ocupas ¿no? Y que están ahí. Digamos, estamos, para no decir los viejos, los experimentados y los jóvenes, ¿no? Juntos. Entonces, más fuerza. Tenemos a la nueva generación con ideas creativas, pues nosotros también ya, ¿no? Todo el acceso a redes, la movilización. Hay un nuevo lenguaje, de las TICs, que ellos son los que nos dicen cómo. Mira, yo creo que el Congreso Popular tiene un objetivo muy claro, muy bien trazado, que es similar a lo que ha estado sucediendo en otras partes del mundo, que es deslegitimar las decisiones que ha venido tomando el gobierno. Entonces, en eso coincidimos con otros movimientos mundiales. Entonces, si una decisión gubernamental no tiene legitimidad, es muy difícil que se aplique. Entonces, nuestro objetivo es, si ya hicieron las modificaciones constitucionales, así como no han hecho efectivo todos los derechos constitucionales, que está el derecho a la vivienda, a la educación, todo lo que está en la Constitución, pues lo mismo pretendemos, que al no tener legitimidad las modificaciones constitucionales, no se apliquen, ¿no? E irnos por ese camino de deslegitimar las decisiones que afecten a los mexicanos, de tal manera que no se apliquen. De ahí que si podrá ir evolucionando como han evolucionado en otros países las manifestaciones, pues es algo que ya veremos. Sí. Exactamente, ¿no? Pero sí, el objetivo es ese. Una pregunta que quisiera hacer para seguir hablando del contexto en que emerge esta iniciativa, antes de hablar ya concretamente de cómo pues se han organizado y del llamado que han hecho a congresistas, es una lectura de género. ¿En qué manera el panorama actual o la realidad de derechos humanos de las mujeres, con sus limitantes, tiene eco o resonancia con esta situación generalizada de crisis institucional de la que estamos hablando? Bueno, es que si no vemos, un cambio social no puede estar al margen del cambio de los derechos de las mujeres. O sea, el concepto de desigualdad social, claro, que es el más duro que tenemos, o sea, tenemos la mayoría de la población que no ejerce sus derechos humanos. Los derechos humanos hoy son un derecho de las clases medias y de las clases altas. Eso para en principio. Pero los derechos humanos también tienen la vertiente de género, donde la mitad de la población del mundo, porque es la mitad, 51, 52, ¿no? Sí. Pues, por una situación pues, biológica, yo creo que somos mitad y mitad. Entonces, aparte de esa desigualdad de clase, la desigualdad de género atraviesa. O sea, si hoy nos podemos ver jóvenes, que me parece que eso, ¿por qué jóvenes es tan importante? ¿Por qué es tan importante la ola juvenil? Estamos en el momento de mayor número de jóvenes histórica. O sea, demográficamente nunca ha habido tantos jóvenes como hoy, ¿no? Sobre todo los países pobres, la curva de la transición demográfica. Es el momento de más jóvenes. Entonces, y es el momento en que los jóvenes en muchos países no tienen, hasta en los países ricos, no tienen empleo. Muchos no tienen acceso a la educación media, superior y superior. Dentro de esa lógica de jóvenes, si metes la variable de género, mucho más dura. 75% de los ninis, que es un término peyorativo, pero es uno que entendemos todos, ni escuela ni trabajo, 75% son mujeres mamás en México. Imagínate. O sea, claro, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque están cuidando niños. ¿Por qué están cuidando niños en vez de estar estudiando? Las niñas de 15, 17, 20, 21 también, que tendrían que estar acabando la carrera, porque no tienen ni prepa en su pueblo. Sí, es la consecuencia de esa en su zona solo hay una telesecundaria y ya para la prepa ya no les da. Entonces, estamos frente a la gran desigualdad que es mucho más pronunciada para las mujeres.
Y eso se reflejó muy claramente en nuestro movimiento en la organización del 5 de febrero, porque, por ejemplo, de los 2.600 congresistas que se inscribieron, solo 600 y pico fueron mujeres, es decir, el 25%. Entonces es claro lo que está diciendo Gaby. Exacto. Perdón. Vamos a hacer una pausa para regresar retomando justo acerca de la estadística que nos estás contando y otras cosas que ustedes han hecho para promover una participación más equitativa. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento, platicando con integrantes del Congreso Popular. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando. Estamos de regreso en Luchadoras. Ya hemos estado platicando acerca del Congreso Popular y justo antes de irnos a corte hablábamos de en qué medida las mujeres están presentes o respondieron a esta convocatoria que ustedes lanzaron. Nos decías que alrededor de 25%, ¿cierto? Sí, alrededor de 25% fueron mujeres, es decir, 600 de 2.600 congresistas que aceptamos fueron mujeres. Les platicaba que yo creo que tiene mucho que ver con lo que explica Gaby, ¿no? Que las mujeres en México, desafortunadamente, todavía tienen muchas tareas en el hogar y además las que trabajan, pues les dejan mucho menos tiempo que a los hombres para participar políticamente, ¿no? Yo me imagino que por ahí debe ser el tema. Sin embargo, nosotros en el Congreso Popular lo que sí garantizamos siempre es la paridad, sea el porcentaje que sea, las listas de oradores son 50% mujeres y 50% hombres, ¿no? Pero sí nos preocupa que cómo hacer, es un tema que hemos platicado en las reuniones organizativas, cómo hacer que las mujeres incrementen su participación en este ejercicio, ¿no? Y hoy hablamos de la economía de los cuidados, ¿no? Claro. O sea, el Estado ha dejado la tarea de los cuidados en las mujeres. Y eso se vincula totalmente, creo que en el Congreso se puede muy bien los datos que acabas de dar, cómo la economía del hogar se vincula con la economía y con el ámbito público. Totalmente, aunque ha sido... Exacto, o sea, en el ámbito público, en el Congreso Popular, solo la cuarta parte, ¿no? Las demás están cuidando a sus hijos, están ¿no? cuidando al enfermo, cuidando al anciano, cuidando al niño, ¿no? Y trabajando, pero trabajando también, o sea, si vamos a población económicamente activa, hay más hombres que mujeres todavía en la población económicamente activa. Entonces sí están trabajando, pero además están en los cuidados de economía. Entonces uno necesita, para que nosotras tengamos la misma voz y nuestra perspectiva esté también en un Congreso Popular y en las nuevas leyes y en la derogación de las que se han hecho, necesitamos que los cuidados no sean un tema del Estado también, que haya instituciones para todas, que garanticen guarderías para todas,
¿no? Que las guarderías son para las mujeres y para los hombres también, ¿no? Que haya conciliación, conciliación entre el empleo y el trabajo. En realidad, mientras no se cambien todas esas condiciones económicas y legales, vamos a seguir siendo las que pues nuestro marido nos dice por quién vamos a votar y si vamos y no vamos y nos da permiso para ir o no al Congreso. Bueno, y en realidad es el reto que implica transformar la cultura de discriminación contra las mujeres que ha existido pues históricamente. Quisiera que ahora nos platicaran un poco más acerca del 5 de febrero. Ustedes hicieron un llamado a congresistas, respondieron alrededor de más de 2,000 personas, diciendo por qué querían ser parte del Congreso. Y el 5 de febrero, cuéntenos qué fue lo que pasó. Y sobre todo quisiera que reparáramos en el acto de desconocer, derogar la reforma energética en especial. Sí. Si quieren yo les platico un poquito de la organización y por ahí nos vamos. Sí. Sí, efectivamente, después, como les platicaba, después de la marcha y de las reuniones organizativas, se decidió que el 5 de febrero, por todo lo que simbólicamente representa la Constitución de 1917 para el país, se hiciera el Congreso Popular. Por ahí platicamos, fue muy platicado que tuvimos problemas para elegir el lugar, porque el gobierno no nos quería dar un espacio, entonces decidimos simple y sencillamente pues hacerlo en qué mejor lugar que en el Monumento a la Revolución, que además originalmente iba a ser el Congreso del país, ¿no? Entonces platicamos esto, dijimos simbólicamente este lugar estaba hecho para hacer un Congreso, entonces tomemos la Plaza de la Revolución y instalemos el Congreso Popular. Salió la convocatoria, en un principio se iba a sortear la participación, pero la verdad es que a la hora de que nos pusimos a revisar la exposición de motivos de la gente, no nos atrevimos a dejar gente fuera, que por muchísima gente se había tomado el tiempo de escribir, eran muy emotivas, la verdad, las exposiciones. Y en una reunión organizativa se decidió que se aceptaran a los 2,600 personas que se habían inscrito. Faltaron algunas y ese día decidieron inscribirse algunas nuevas, entonces... O sea, todos formaron el Congreso. Todos formaron 2,600, sí. Nadie quedó fuera. Algunos que no fueron, llegaron ese día más, entonces nosotros calculamos que en ese día había más de 3,000 personas, de las cuales algunos eran observadores, pero la gran mayoría eran congresistas. Entonces, pues la participación fue muy activa, la lista de oradores se sorteó, todos los que querían ser oradores metieron su papeleta a 2 urnas y de ahí, pues, se decidió quién iba a ser la lista de oradores. La verdad es que estuvieron muy emotivas también las participaciones, se leyó el documento de la derogación, de la reforma energética, se abrió a discusión unos minutos, y al final se votó la derogación de la reforma. Además me parece bien importante, quiero volver un poco al lugar simbólico que representa el Monumento a la Revolución, pero que también el 16 de septiembre sucedió algo muy particular ahí, después de que, bueno, fueron desplazados los maestros. A la fuerza, los maestros, llegaron al Monumento a la Revolución y se armó ahí un grito alternativo, lleno de, pues con la gente, con el pueblo, donde además, por ejemplo, el hijo de Patistán dio un discurso muy emotivo, hubo un tono de celebración también, entonces me parece que es parte como de toda esta serie de eventos. Es el territorio del pueblo, esa es la Plaza de la Revolución, digámoslo, ¿no? Y yo participé, fuimos 5 personas ahí a hablar con el jefe de gobierno. Digo, no con el jefe, con la jefatura de gobierno. No recibir Mancera, pero sí el que se encargó. Y pues le fuimos a notificar decentemente que íbamos a estar ahí. No a pedir permiso, pero sí le notificamos y hasta tuvimos apoyo de seguridad y todo. Dijimos, ahí vamos a estar, porque pues es del pueblo. Y ahora como el Zócalo también lo es, ¿eh? Bueno, y vamos a seguirlo peleando. Hay que pelearlo, porque ha sido ocupado que la exposición del ejército donde... Como nos surge ver las armas del ejército, dime tú. Y el acopio de víveres, entonces
el Zócalo ha estado ¿qué es simbólico? secuestrado, ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Ese es el centro, es el corazón del país. Ahí se ve que no somos el pueblo el que estamos, ¿no? Vamos a recuperarlo. Nuestras plazas. Sí, es bien importante porque sí, simbólicamente el Monumento a la Revolución se ha venido construyendo como este lugar donde nos agrupamos, todas las personas que estamos en contra de lo que ha estado sucediendo en el país. Sin embargo, nos hemos estado agrupando ahí porque han estado retomando el Zócalo. Entonces, es bien importante. ¿Qué regresión es esta? O sea, hace cuántos años que se puede entrar al Zócalo y que además que la plaza que era originalmente la de manifestación era el Zócalo. Sí. Y sin embargo, nos han ido haciendo un ladito. Aquí en al pueblo. Sí, en Luchadoras aquí tuvimos a Nacha de las estudiantes del 68, cuando el año pasado en octubre, cuando se cumplieron los 45 años de la masacre en Tlatelolco, y él nos decía que una gran conquista del movimiento de estudiantes en ese momento fue llegar al Zócalo y estar ahí. Entonces, verdaderamente estamos hablando de regresiones y de un relato histórico continuado. Esto tiene relación. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en la recta final de Luchadoras y no hemos podido abordar todavía algunos aspectos importantes, pero confío en que lo haremos. Así que regresamos ya. I wrote this poem when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." At the time I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Yafa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine. And did you hear Amne Muna screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me this womb inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba?
And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every Orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this woman side of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. Estamos en Luchadoras y a lo largo del programa de hoy hemos estado platicando con Silvia y con Gabriela, integrantes del Congreso Popular, y ahora nos vamos directamente a escuchar a Elena Poniatowska, otra de las convocantes al Congreso, evocar acerca del 18 de marzo, cuando sucedió la expropiación. Bueno, posiblemente el 18 de marzo sea una de las fechas, si no la fecha más importante en la vida política del país, porque ese día Lázaro Cárdenas del Río, que ha sido obviamente el mejor presidente de México, decidió la expropiación petrolera, y fue una decisión en la que participó todo el pueblo, la gente más pobre. Había una ancianita, llevó una gallina, otra señora llevó los huevos de su gallina, y cada quien se fue desprendiendo así de sus joyas, de sus relojes. Las señoras más ricas pues daban algo más que las más pobres. Desde luego lo que a mí me conmueve es lo que dan siempre los que no tienen nada, que resultan ser los muchísimo más generosos. Ahora que va a haber o que hay ya un Congreso Popular, sería muy bueno recordar la fuerza de los mexicanos. Lo que ya no existe o lo que se descuida se va perdiendo. Entonces, si nosotros no reclamamos como lo hemos venido haciendo, como lo está haciendo el Congreso, vamos a perder también. Es muy importante tomar parte, es muy importante saber que nosotros también somos México, y que además cuando se dice eso, que el poder es para el pueblo, pues que sepamos que sí tenemos derecho al poder y que sí lo podemos tomar. Si nosotros no participamos, si no tomamos parte, pues otra vez nos puede suceder lo que ya nos ha sucedido, que nuestra riqueza quede en manos de ladrones y de aprovechados. Por eso es muy importante que todos los que van pasando por la calle, la gente que cree que su voz no cuenta, que sepa que sí tiene voz, que sí cuenta, que también es mexicano y que el país es de él y que el petróleo también. Cualquier hombre o cualquier mujer, cualquier joven, cualquier estudiante tiene la obligación o el deber, o por lo menos la inteligencia, que se le prenda aquí, la inteligencia de participar, y también el corazón, porque sí se necesita tener venas y tener sangre en esas venas para participar.
Bien, pues acabamos de escuchar a Elena Poniatowska, que sintetiza de manera muy clara y muy emotiva además lo que hemos platicado a lo largo del programa. Y quisiera retomar justo a partir de lo que escuchamos de ella, preguntarte, Gabriela, acerca de la revocación de la reforma energética, del decreto que el 5 de febrero el Congreso Popular expidió. Lo dice muy bien Elena, ¿no? Pues que la gente sepa que tenemos el poder. O sea, tan lo tenemos que ya revocamos la reforma. Sí. ¿Quiénes? Los ciudadanos. Parece mentira que mucha gente no está consciente de que somos los ciudadanos los que decidimos sobre nuestros recursos y sobre las leyes. Entonces, si estos congresos no nos están representando, pues los ciudadanos fuimos y la revocamos. Estamos haciendo un acto simbólico de reconocimiento de que este es un tema de la ciudadanía. Ya la revocamos. Es nuestro poder. Es muy contrastante, ¿no? Porque nos pone el 38, en la movilización ciudadana de 1938. Digamos que este es para quitar una ley y aquella era para quitarle los recursos, ¿no? A los ingleses, a los franceses, a los gringos. Entonces, pues claro, era precioso que llevas la gallina, la moneda, ¿no? Era yo aporto, ¿no? Para que compremos el petróleo y se lo quitemos, ¿no? Y ahora vamos a no permitirlo, digamos, es un movimiento crítico. Es un despojo además. Crítica, ¿no? Es un despojo además que estaba amurallado, porque muchas decisiones, muchos eventos políticos, momentos, el informe, siempre han estado amurallados. O sea, esta cercanía simplemente no existe, se ha diluido, hay una muralla en medio, ¿no? Entonces estamos reconociendo nuestro poder, somos ciudadanos, y fíjate que es muy... Cualquier que decir, hay 2.700, sí, nada más que aquí no hay un peso de un partido, no hay un acarreado ni medio, o sea, fue de que vamos a revocar la ley, órale, y llegaron 3.000, así, y así vamos a hacer muchos. Justo quisiera que nos moviéramos al siguiente paso, que ha sido después del 5 de febrero, organizarse de manera colectiva para la forma de movilización del 18 de marzo. Bueno, hoy estamos transmitiendo este programa un día después de que estas movilizaciones tengan lugar, pero la manera en que ustedes organizaron a través de foros virtuales, por ejemplo, fue muy interesante y con aportaciones pues también muy relevantes. ¿Nos puedes platicar acerca de cómo fue? Sí, mira, el 5 de febrero se nos abrió un nuevo reto, ¿no? Que es organizar a 3.000 personas prácticamente, organizar las propuestas de esas 3.000 personas no iba a ser una tarea sencilla. Ese día llegaron muchos congresistas que no salieron sorteados en la lista de oradores a entregar sus propuestas. Entonces, el primer paso fue sintetizar todas las propuestas, subirlas a un blog y tenemos ahí publicadas alrededor de 200 propuestas que entregaron todos estos congresistas, algunas capturadas, algunas escaneadas, pero se pueden consultar en el blog que está ahí mismo en la página del Congreso Popular y se pueden comentar abajo. Mucha gente ha estado como diciendo esta propuesta sí, esta propuesta. Pero adicionalmente, ¿qué hacíamos con las personas que no entregaron ese día formalmente una propuesta? Solo fueron 200. Pedían que siguiamos platicando y que siguiéramos dialogando. Entonces, por eso se abrió un foro virtual. En este foro virtual participaron más de 1,000 personas, en donde abrimos temas, ¿no? Desde qué propones para la movilización del 18, hasta consignas, cómo incluir a las mujeres. Se abrieron por temas, discusiones paralelas. Ahí salieron prácticamente todas las iniciativas. Salió la iniciativa de vayamos a la bolsa de valores, porque los políticos finalmente son solamente una herramienta de los empleados de los señores del dinero. Vamos con los señores del dinero. Exacto. Directo. Entonces ahí en el foro se dijo, vamos a la bolsa de valores, porque ellos son quienes están presionando para que se privatice el petróleo. Entonces, clausuremos la bolsa de manera simbólica. Ahí salieron todas esas propuestas y pues así es como nos hemos estado articulando, básicamente por esta maravilla que es el Internet. Sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Estamos ya en el límite para cerrar el programa, pero es bien importante que la gente sepa cómo puede seguir participando. Uno de los más importantes es congresos populares en cada estado.
es lo que sigue. Y yo creo que desde ahorita en las propuestas del 18 de marzo, ya cada estado va a hacer su propio movilización en sus plazas, ¿no? En las diferentes plazas de todos los estados. Está el registro en línea también. Sí, está el registro en línea. Seguimos con la idea inicial, ¿no? Los ciudadanos somos los que decidimos, y los que decidimos las leyes o las derogamos. Entonces ahora va a haber congresos en todos los estados. Esto va a crecer. Sí, ya está Nayarit, Veracruz, Jalisco, Tijuana. Ya hay un montón de congresos populares en los estados que se están organizando. Entonces, sí, nuestro siguiente paso es hacer un movimiento nacional, porque de hecho eso nos faltó decir. Al Congreso Popular, alrededor del 60% vinieron de los estados. Okay. O sea, tomaron su camión. Y la gente se puede seguir uniendo, ¿cierto? Sí, ahorita están abiertas las inscripciones en la página de internet del Congreso Popular. Hay un link que dice regístrate, como congresista. ¿Lo estamos poniendo por acá? Sí, ahí te puedes unir y registrar como congresista, y la organización en los estados es abierta. Alguien dice yo encabezo la movilización, y así es como en cada estado se han estado organizando, contactando a la gente que es congresista, y así se ha ido haciendo. Y más allá de la reforma energética, ¿prevén que se puedan empezar a abrir avenidas respecto a otras preocupaciones nacionales? Sí, el siguiente paso justamente es en una siguiente asamblea de Congreso Popular, abriremos el espacio a ver cuáles son las siguientes consignas a seguir de Congreso Popular, y se definirá, ¿no? Por ejemplo, ahorita es muy importante que apenas viene la ley secundaria. Entonces, ya hicieron el cambio a la Constitución, pero todavía podemos influir en la ley secundaria, claro. Por supuesto. Entonces, sí, vamos a seguirle ahorita con la prioridad de la reforma energética, y después ya se irán viendo otras, pero ahorita todavía hay mucho que hacer ahí queremos tener una incidencia directa, porque muchas cosas van a precisar en la ley secundaria. ¿Y quién dice que no? El Congreso Popular va a hacer que se cambien las situaciones. Eso tenemos que pensar, que sí tenemos ese poder. Claro. Pues bien, vamos a seguir al tanto, vamos a seguir al pendiente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Les parece si hacemos un pequeño juego de palabras antes de irnos? Sí. ¿Qué piensan cuando digo ciudadanía? Libertad. Derechos. Cuando digo participación. Mujeres. Todos. Cuando digo poder. Bien ejercido. Decisiones. Derechos. Libertad. Ciudadanía. Élites. Dinero. Corrupción. Congreso. Democracia. Decisiones común. Muchas gracias. Vamos a seguirle la pista al Congreso Popular. Todas y todos podemos pertenecer al Congreso. Para terminar, ¿qué es lo que ustedes más han disfrutado de este proceso que inició en diciembre y que sigue hasta ahora? Yo te digo la creatividad de los jóvenes. Los pósters, los lemas, es impresionante, ¿no? Su manejo, porque es una cosa de generación, el manejo que tienen de las tecnologías, impresionante, pero la creatividad, eso me tiene muy fascinada. Hay gente que dice, oye, es que los jóvenes ya no participan, le digo, todo lo contrario. Claro. El intercambio de ideas, la verdad es que ha sido el día específico del 5 de febrero que llegó todo tipo de gente de todos lados, y todos uniéndonos la izquierda en común, y el intercambio que se hace en ese tipo de ejercicios es, la verdad, muy interesante. Y seguro hay diferencias, hay muchos movimientos claro. en el Congreso Popular, pero aquí lo importante es cuáles son los caminos comunes y la organización colectiva. Exacto. Así que muchas gracias, Silvia, Gabriela, por estar aquí. Estuvimos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Pueden seguir al Congreso Popular, pueden unirse y participar. El Congreso las y los necesita, nos necesitamos todos y todas. Así que participemos, quédense en Rompeviento, comienza artículo 19, también todos somos 132 y 0 decibeles. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet, nos vemos. Qué bueno que no me pusiste la palabra luchadora.